Buenas tardes. Hecha una visión un poco general de lo que es el aspecto puramente de la razón de ser de los monasterios, creo que conviene ahora dedicar un par de entregas a explicar cuál es el elemento fundamental que propicia que Alfonso VI, en el año 1086, Alfonso VI en el año 1086 conquisté Toledo, como uno de los elementos básicos de la consiguiente instalación o instauración del monasterio de Santa María la Real en la zona en la que va a situarse, fundamentalmente porque el ambiente, el ambiente social y las relaciones entre los reinos de Taifas de Al-Ándalus y los 5 reinos cristianos en el norte lo justifican sobradamente. Porque el ambiente, el ambiente social que se vivía en la península ibérica, pues a la altura del año 1080, teniendo en cuenta que la situación era un escenario concreto de una época precisa, hay una razón que es el contexto ideológico que aparecía como el producto de una labor de construcción religioso-filosófica que había comenzado siglos atrás y que va a continuar posteriormente, si cabe, más avivada pues precisamente por la conquista de la ciudad del Tajo, es decir, Toledo. La toma de Toledo fue clave para el afianzamiento del poder regio y consiguió acabar pues con la crisis que la monarquía leonesa vivía desde la escisión de Castilla en la segunda mitad del siglo X, a la vez que supuso naturalmente la cima de la euforia que los reyes cristianos peninsulares estaban manifestando frente al poder musulmán, al permitir a Alfonso VI transformar la idea imperial leonesa y adaptarla a sus pretensiones de someter a los reinos de Taifas de Al-Ándalus. La conquista de nuevos territorios estaba legitimada mediante una serie de ideas defensoras de la restauración de un pasado en teoría glorioso y por tanto determinante para fijar los objetivos a seguir. Esta ideología era el producto de una labor intelectual compleja que se iba a ir desarrollando poco a poco, siendo la conquista toledana uno de los acontecimientos que más ayudarán a concretarle. La lucha contra el Islam, en principio se inició como una contienda defensiva que se fue recubriendo posteriormente de un manto ideológico hasta invertir su significado y convertirla en una guerra ofensiva contra el otro. Es decir, el tema que se produce entre los siglos IX, X y principios del XI, en los que la definición ideológica del significado de la guerra pues aún no era precisa, pues puede que eso condujera a desfigurar la realidad. Porque hay que tener en cuenta que muchos acontecimientos de orden social, y por qué no decirlo, de orden político, precedieron a la ideología, y ésta se creó precisamente para darles contenido y legitimarlos, provocando hasta cierto punto una distorsión entre la realidad y las interpretaciones ideológicas de la misma. Por eso se podría afirmar que la conquista de Toledo pues puede ser considerada como un hecho
que contribuyó a fundamentar la ideología de la lucha contra los musulmanes, a la vez que como un mecanismo de legitimación monárquica, y también suponía la vuelta de la antigua capital del reino visigodo a manos cristianas. A la hora de analizar las relaciones establecidas entre la monarquía de León y Castilla por una parte y la ciudad de Toledo por otra, pues habría que remontarse varios siglos en el pasado, al ser en el periodo de auge del reino visigodo donde se encuentra perfilada de alguna manera un tipo de vinculación que por sus connotaciones políticas los reyes medievales van a tratar de hacer resurgir tras la conquista de la urbe. El papel que Toledo había jugado en la monarquía goda como capital del reino hará indudablemente que adquiera un especial valor, permitiendo pues ese uso ideológico y propagandístico por parte de los monarcas castellano-leoneses. Digamos de una manera apresurada que los visigodos eligieron Toledo por su ubicación espacial. Hay voces que opinan que fue para defender un vado muy fácil del río Tajo, al necesitar una base de operaciones estratégicamente situada para intentar hacerse con el control de todo el territorio hispano, porque la fecha en que se va a fijar la capitalidad entre el 549 y el 569 así lo indica. Era la ciudad mejor situada al encontrarse en el centro neurálgico de la gran calzada romana que unía las dos grandes mesetas bajo el poder godo. Así, del mismo modo que los monarcas medievales posteriores van a intentar legitimarse en el poder tras el sometimiento del territorio de Al-Ándalus al cristianismo, los visigodos también van a intentar legitimarse en el trono en Hispania gracias a la labor ideológica de importantes intelectuales, entre los que destacan fundamentalmente San Isidoro de Sevilla, viejo conocido nuestro, donde se ve la importancia que tiene, pues no solo se dedicó a establecer normas monásticas, sino que además fundamentaba nada más y nada menos la soberanía goda en la victoria militar que habían tenido los monarcas toledanos frente al emperador de Roma, y más específicamente aún en la conquista de la sede imperial por Alarico en el año 410. Así, de la misma manera que la vieja Roma había conseguido dominar el mundo gracias a sus victorias sobre los restantes pueblos, el reino visigodo, al vencerla y conquistarla, había heredado el derecho sobre la tierra conquistada anteriormente por Roma. Continuaremos. Que tengáis buena tarde.